presentación, Juan David. Ya empecé a grabar, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para la Universidad del Bosque iniciar este nuevo año con el curso de fisiología. Y el día de hoy va a presentar y va a estar con ustedes la doctora Lorena Alejandra Higuera Álvarez. Ella es residente de segundo año del programa de medicina crítica de la Universidad del Bosque y vamos a hablar de gases arteriales y oxigenación y ventilación. Lorena, muchísimas gracias. Buenos días. Espera un segundito. Buenas tardes. Para nosotros es un placer, como dice el doctor, dar inicio a este nuevo módulo de fisiología. El día de hoy hablaremos de gases arteriales, específicamente del eje de oxigenación y ventilación. Para empezar, pues la agenda que vamos a llevar a cabo, vamos a hablar un poco de generalidades, hablaremos de la oxigenación y de la cascada de oxigenación, los determinantes de oxígeno, el gradiente alveolo arterial de oxígeno, la ventilación y la regulación del impulso respiratorio y hablaremos de las conclusiones. Cuando hablamos de las generalidades, hablaremos de que los gases son una herramienta útil, sus resultados se obtienen rápidamente y brindan información necesaria para evaluar, categorizar y decidir acerca de la situación de un paciente crítico. Nos brindan gran información que nos va a permitir lograr establecer un diagnóstico, cuantificar una respuesta terapéutica, monitorizar la progresión de un cuadro, y esto se puede hacer mediante 4 análisis principales de oxigenación, de ventilación, del equilibrio ácido-base y de la perfusión periférica. Adicionalmente, vamos a ver que nos da información como el pH, la presión de CO2, la presión de oxígeno, el bicarbonato, los electrolitos, la hemoglobina y sus fracciones, el lactato y la glucometría. La respiración es un proceso en el cual el ser vivo intercambia gases con el medio ambiente y se da mediante dos mecanismos. El primero, la oxigenación, que permite el transporte de oxígeno desde la atmósfera hacia las mitocondrias, y la ventilación, que es el transporte de CO2 desde las mitocondrias hacia la atmósfera. Y este proceso de intercambio gaseoso se realiza en varias fases, iniciando por una fase de regulación de la ventilación que se da a nivel del sistema nervioso central. Se produce posteriormente una ventilación o un intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, se da una difusión de oxígeno y CO2 entre el alvéolo y la sangre, y finalmente se da el transporte de oxígeno y CO2 entre los pulmones y los tejidos a través de la sangre y los líquidos corporales. Cuando hablamos de oxigenación, es entendida como esa capacidad de llevar oxígeno desde la sangre que se inspira hacia los glóbulos rojos a nivel de los capilares alveolares, la cual va a depender de diferentes variables, como va a ser la presión atmosférica, la fracción inspirada de oxígeno, el cortocircuito pulmonar, el espacio muerto y la curva de disociación de hemoglobina, que hablaremos más adelante. Cuando hablamos del transporte de oxígeno, lo hacemos de dos formas. La primera, como oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, y es en condiciones normales con una presión de oxígeno parcial cercana a 100 milímetros de mercurio, que la sangre transporta 0,3 mililitros de oxígeno disuelto por cada 100 mililitros de sangre por milímetro cúbico de presión. Y vamos a ver que esto sucede a una temperatura constante de 37 grados. El oxígeno disuelto pues va a tener una importancia fisiológica considerable, ya que esta presión pues es la que determina tanto el grado de saturación de la hemoglobina como la reversibilidad de la unión de oxígeno, la difusión o movimiento del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. Y aquí cabe mencionar pues la ley de Henry, que establece que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido, en este caso en el plasma, a una temperatura determinada, pues va a ser proporcional a la presión parcial de este gas. Entonces vamos a tener que la presión va a ser directamente proporcional a la concentración del gas disuelto y va a ser inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad. El otro tipo de transporte tenemos el oxígeno combinado con la hemoglobina, y vamos a ver que en condiciones normales cada gramo de hemoglobina se combina con 1,34 milímetros de oxígeno. La molécula de hemoglobina, recordemos que tiene 4 cadenas proteicas, cada una tiene un grupo M, y en el centro tiene un hierro que este permite la unión libre para recibir el oxígeno, y va a tener unas cadenas alfa y unas cadenas beta que están unidas al GREM por una histidina que va a tener 141 aminoácidos y 146 aminoácidos respectivamente. Adicionalmente tiene una forma de ovillo que es vital para que se produzca esta reacción de oxígeno. Debemos recordar también que cada glóbulo rojo contiene aproximadamente 200 millones de moléculas de hemoglobina que están altamente especializadas en el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono.
El objetivo de la oxigenación va a ser la entrega de oxígeno para el metabolismo mitocondrial y es allí donde se produce a partir de moléculas de oxígeno y glucosa que van a ser el sustrato que se secretan o que va a llegar al ciclo de Krebs, donde se va a producir CO2, oxígeno, agua y 36 moléculas de ATP que van a ser la moneda energética para las funciones básicas del organismo. Y esto se da mediante la cascada de oxígeno o también conocida como la escalera fisiológica de oxígeno, en la cual el oxígeno debe ser transportado desde el ambiente hasta el tejido y dentro de la célula hasta la mitocondria, y esto lo hace a través de una serie de pasos moviéndose por un gradiente de concentración, pasando de una alta concentración en el aire atmosférico hasta una concentración menor en los pasos subsiguientes. Y vamos a ver entonces que se da inicialmente una captación de oxígeno desde el ambiente hacia los pulmones, luego un paso de este oxígeno de los alvéolos a la sangre, un transporte de sangre oxigenada a los tejidos y finalmente una liberación de este oxígeno a los tejidos. Para entender esta captación de oxígeno desde el ambiente a los pulmones, es importante recordar la ley de Dalton o de las presiones parciales, que dice que la presión total de un gas está compuesto por varios gases que no reaccionan entre sí y van a ser iguales a la sumatoria de las presiones parciales individuales de estos gases que ocuparían un mismo volumen de una mezcla inicial a una temperatura constante. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque el aire que nosotros inspiramos va a estar compuesto por nitrógeno, va a estar compuesto por nitrógeno cerca de un 78%, oxígeno un 21% y CO2 que va a estar en una proporción mucho menor. Y el resto de los gases va a sumar aproximadamente un 1%. Y la sumatoria de estos gases pues va a ser importante porque esto va a hacer que las presiones parciales nos dé lo que conocemos como la presión atmosférica. Las presiones van a depender de la altura a nivel del mar y este ajuste de la presión atmosférica a la altura sobre el nivel del mar se denomina presión barométrica y se va a dar porque hay una columna de aire que va a tener un peso y produce una presión. A medida que escalamos a la altura, a cierta altura, pues esta presión, esta columna de aire va a ser menor y va a ser menor la presión que ejerce para el ingreso de ese oxígeno a los pulmones. Entonces hablaremos que a nivel del mar la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio y que en Bogotá, que estamos a 2.600 metros, la presión barométrica será de 560 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos al primer paso de la cascada de oxigenación, cuando hablamos de que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760, si tenemos una fracción de oxígeno del 21% en el aire inspirado, hablaremos que la presión atmosférica será igual a 159 milímetros de mercurio a nivel del mar y de 117 milímetros de mercurio a nivel de Bogotá. Una vez se inhala el aire no humidificado hacia las vías respiratorias, el agua se evapora inmediatamente desde las superficies de las vías aéreas y humidifica el aire. Y esto se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que otras moléculas de gases disueltos, siempre están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Y esa presión de vapor de agua depende pues de la temperatura que tenga el agua. Entonces, cuando mayor sea la temperatura, mayor va a ser la cinética de estas moléculas. Entonces, vamos a tener que al inhalar el aire de la atmósfera, se tiene que humidificar y calentar y esto tiene un costo de 47 milímetros de mercurio que va a ser el vapor de agua que se debe restar a la presión atmosférica y que nos va a permitir conocer la presión parcial de oxígeno a nivel de la tráquea, que en este caso a nivel de Bogotá sería 108 milímetros de mercurio y a nivel del mar sería 150 milímetros de mercurio. Una vez llega a la vía respiratoria en el árbol bronquial, que tiene cerca de 23 ramificaciones, en la cual a partir de la ramificación 16 va a haber pues se produce el intercambio gaseoso, y esto se da porque encontramos la unidad respiratoria conformada tanto por el alvéolo como por los vasos capilares pulmonares. Estos van a conformar la membrana alvéolo capilar, que va a ser importante para este intercambio gaseoso. En los adultos, esta membrana de 70 metros cuadrados y una vez se mezclará el aire a nivel del árbol bronquial, vamos a ver que parte de esta mezcla se pierde durante el intercambio alveolar, ya que hay unos procesos que son el cortocircuito y el espacio muerto que ocupan un porcentaje de un 10% que vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a ver que a nivel alveolo capilar la presión a nivel del mar será de 95 milímetros de mercurio y en Bogotá será de 72 milímetros de mercurio. Cuando un gas atraviesa esta membrana alveolo-capilar, pues estará determinado por cuatro cosas principales. Uno, el grosor de la membrana. Dos, el área superficial de la membrana. Tres, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia que vaya a atravesar la membrana. Y cuatro, pues la diferencia de presiones parciales entre del gas a los dos lados de la membrana que debe atravesar.
Y esto se dará por un proceso también que se llama difusión y se da porque hay como en la parte superior podemos ver que hay una parte en la cual hay unas moléculas que pueden estar más concentradas, que al chocarse generan un vector haciendo que pasen de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Adicionalmente, esa tasa neta de difusión dependerá de otros factores, como la temperatura del líquido, la solubilidad del gas, el peso molecular, el área transversa del líquido, la distancia que debe recorrer el gas o la diferencia de presiones. Aquí cabe resaltar también la ley de Henry, en la cual se expone que la presión de un gas será igual a la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad, haciendo referencia de coeficiente de solubilidad o de solubilidad como la proporción en que una cantidad determinada de una sustancia se disuelve en una cantidad determinada de líquido a una temperatura dada. Y esto pasa en los gases cuando tenemos diferentes coeficientes de solubilidad, como lo vemos en la imagen, que por ejemplo, si vemos el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, vamos a ver que es mucho mayor que el del oxígeno y el oxígeno es mucho mayor que el de los otros gases. Hablamos también de un coeficiente de difusión, hablando de difusión como ese proceso físico reversible que consiste en que haya un flujo neto tanto de átomos, iones o moléculas en las cuales estas partículas se van a mover de una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener pues una distribución que sea uniforme. Y si hacemos referencia al coeficiente de difusión, vemos en la gráfica, por ejemplo, que el coeficiente de difusión para el oxígeno es 1. Entonces, si hacemos referencia o partimos de ese punto, vamos a ver que el CO2 difunde 20 veces más, ya que su coeficiente de difusión es 20. Entonces, difunde 20 veces más que el oxígeno y el oxígeno va a difundir mucho mejor que los otros gases que están en la atmósfera. La difusión también va a depender de otros factores, como les mencionaba, la diferencia de presiones, el área transversal del líquido y la distancia que debe recorrer. Y aquí aplica entonces la ley de Fick, donde vamos a ver que la velocidad del gas será directamente proporcional a la superficie de la absorción y al gradiente de concentración, e inversamente proporcional al grosor de la membrana, y esto multiplicado por el coeficiente de difusión que ya mencioné. La membrana alveolo capilar no será igual todo el tiempo. Como vemos en la imagen A y B, vamos a ver que esta puede variar durante el ciclo respiratorio. Por ejemplo, al final de la inspiración, el alveolo va a estar más insuflado y va a aumentar al máximo su área de intercambio gaseoso y va a disminuir al mínimo el grosor de esta membrana. Y es por eso que al final de la inspiración de oxígeno vamos a tener mucha mayor cantidad de presión de oxígeno y menor cantidad de CO2. Adicionalmente, es importante resaltar que esa presión parcial de oxígeno va a variar a medida que va atravesando las diferentes barreras del cuerpo o los diferentes compartimentos de acuerdo a sus necesidades y va a tener diferentes constantes de difusión, haciendo que esa presión de oxígeno vaya disminuyendo una vez se da esa entrega. Una vez llega el aire al alvéolo, sufre algunos cambios y esto va a estar determinado por la presión de vapor de agua y por la presión de CO2. Entonces vamos a ver que la presión alveolar va a estar determinada por la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la FiO2 menos la presión arterial de CO2 sobre la constante que será 0.8. Y esto se da por la ley parcial de los gases, como ya les mencionaba, la ley de Dalton, que la presión total en el alvéolo se mantiene, pero lo que va a cambiar es la sumatoria de sus presiones parciales. En esta gráfica de la derecha podemos ver cómo se da la dependencia de CO2 y de oxígeno pues respecto a la ventilación alveolar. En la línea roja vemos cómo es el comportamiento del oxígeno y vamos a ver o qué podemos concluir de esta gráfica, que la presión de oxígeno aumenta a medida que aumenta la ventilación alveolar y en la línea azul vamos a ver el comportamiento del CO2, que vamos a ver que cuando disminuye el CO2 va a disminuir a medida que aumenta la ventilación. Debemos recordar también que por cada milímetro de mercurio de CO2 que se aumente, va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno hasta 1.25 milímetros de mercurio. Una vez se pasa, digamos, ese oxígeno, ese aire que llega desde el alvéolo y se hace la difusión hacia la arteria, se evidenciará una disminución de esa presión parcial de oxígeno que puede ser cercana a 104, 107 milímetros de mercurio y esto está condicionado por tres causas. Uno, por el gradiente de difusión normal que ya mencioné, que es el que permite ese intercambio gaseoso. Dos, un shunt que se produce por las arterias bronquiales que llegan a un drenaje bronquial profundo, que tienen sangre venosa y que al combinarse en la aurícula izquierda con la sangre oxigenada que viene de los pulmones, pues va a disminuir la presión de oxígeno. Y por otro lado, pues tenemos la relación ventilación-perfusión que va a ser importante. Podemos tener dos presentaciones de esta relación ventilación-perfusión. La primera imagen en la cual vamos a tener donde se puede presentar una mala ventilación con una buena perfusión y en la segunda donde vamos a tener un espacio muerto donde vamos a tener que hay una buena perfusión
pero, perdón, que hay una buena ventilación, pero no hay una buena, el espacio muerto va a tener una buena ventilación, perdón, y una mala perfusión. Y tenemos que recordar también esta fórmula que es el shunt intrapulmonar, que hace referencia al contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial de oxígeno sobre el contenido capilar de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Este cálculo pues, nos va a permitir estimar la proporción de gasto cardíaco que no está siendo efectivamente oxigenada y pues de aquí su importancia. Continuando con nuestra agenda, pues es importante hablar también del gradiente alveolo arterial de oxígeno y del índice alveolo arterial de oxígeno, que es la diferencia que existe entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, que va a reflejar el estado de difusión, siendo esta pues la diferencia neta entre las presiones de oxígeno después del paso de esta molécula a través de la membrana alveolo-capilar. Nos sirve para evaluar la situación real del intercambio gaseoso pulmonar, reflejando pues la presencia de alteraciones en la ventilación perfusión y nos indica si hay una alteración a nivel del parénquima pulmonar. El valor normal de este gradiente idealmente debe ser entre 5 a 15, pero vamos a ver que existen varios factores que favorecen la difusión de oxígeno a través de esta membrana alveolo-capilar y la diferencia no debe ser mayor a 10 milímetros de mercurio y no debe exceder nunca, idealmente más de 20 milímetros de mercurio en casos donde hay estabilidad hemodinámica con una presión inspirada de oxígeno cercana al 21%. Hay factores que me pueden aumentar este gradiente alveolar de oxígeno y será el aumento del cortocircuito pulmonar, las alteraciones en la ventilación perfusión, un aumento de la resistencia en el proceso de difusión, una disminución de la presión venosa mixta de oxígeno por una disminución del gasto cardíaco o un aumento del metabolismo tisular. Y vamos a ver que eso se ve reflejado clínicamente, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, en el cual en la gasometría nos va a reflejar hipoxemia y se espera que haya un incremento de ese gradiente alveolar arterial de oxígeno mayor a 20 milímetros de mercurio, que nos estaría indicando que esa insuficiencia respiratoria está causada por una lesión que compromete el parénquima pulmonar, a diferencia, por ejemplo, de la tipo 2, que en este caso ese gradiente pues va a ser normal. Entonces, podemos a grosso modo concluir de esto? Que cualquier enfermedad que comprometa el parénquima y que afecte el intercambio gaseoso causará una elevación de dicho gradiente con un aumento directamente proporcional al incremento pues, del daño pulmonar. Como les mencionaba, la relación ventilación-perfusión pues también será un punto clave. Idealmente cada alvéolo de los pulmones debería recibir la misma cantidad de ventilación y un flujo sanguíneo capilar pulmonar. Sin embargo, este no es el caso. En general, la ventilación alveolar es normalmente 4 litros minuto y la sangre capilar pulmonar es de 5, su flujo es de 5 litros minuto, lo que hace que la proporción general promedio sea de la relación que esta relación sea de 0.8. Tenemos otro concepto importante como lo vemos en la imagen B y es un shunt anatómico que hace referencia a ese espacio muerto que está constituido por las vías aéreas de conducción, tanto la tráquea como la vía aérea grande, que corresponden más o menos a 150 milímetros, en los cuales hay un paso de este aire, pero no hay un intercambio gaseoso. Y tenemos otro concepto importante y es el espacio muerto alveolar, el cual puede definirse como la parte de gas inspirada que atraviesa el espacio muerto anatómico para mezclarse a nivel alveolar, pero que no participe en el intercambio gaseoso. Como les decía, cuando hablamos de la relación ventilación-perfusión, podemos tener como la imagen C un cortocircuito cuando esta relación BQ es cero, donde vamos a tener una mala ventilación con una buena perfusión y hay una parte del gasto cardíaco que no va a participar en ese intercambio gaseoso. Si yo midiera la presión a nivel de ese alvéolo, las presiones serían similares a las presiones venosas. Y por otro lado, tengo que si esa relación BQ tiende al infinito, estaríamos hablando de un espacio muerto, es decir, un alvéolo que tiene una mala perfusión, pero está bien ventilado. Y si yo midiera la presión a nivel de ese alvéolo, se asemejaría seguramente a las presiones del ambiente, ya que no hay intercambio gaseoso. En las siguientes gráficas, en la gráfica A, vamos a hablar de la relación BQ en el eje de las Y y en el eje de las X. En el eje de las X vamos a hablar de cómo se da la dependencia de acuerdo a la altura del pulmón, partiendo desde la base al vértice, pues teniendo en cuenta el número de costillas y vamos a ver cómo se comporta esa relación de acuerdo al punto donde yo me parara en el pulmón. Entonces vamos a ver que la perfusión en las bases es mayor y va descendiendo hacia los vértices, pero la ventilación también va a ser mayor en las bases y va descendiendo a los vértices. Antes se hablaba de que había unas zonas que estaban perfundidas y no también ventiladas, pero en realidad esto no es así. Lo que se modifica es la relación. Entonces, ¿qué podemos ver? Que las bases, vamos a ver que existe una menor ventilación en relación a la perfusión y en los vértices hay una mayor ventilación en relación a la perfusión, pero pues digamos que a las diferentes alturas se va a tener la relación presente.
En la gráfica B hacemos también referencia compromiso de las presiones. Entonces hablamos de que cuando la relación BQ tiende a cero o hablamos del cortocircuito, vamos a ver que vamos a tener unas presiones bajas de la presión arterial de oxígeno, vamos a tener que va a ser de 40 milímetros y la presión de dióxido de carbono o presión de CO2 va a aumentar incluso hasta 45 milímetros de mercurio, que van a ser muy similares a las presiones venosas. Adicionalmente vamos a tener que en el caso de que hablamos de de la relación BQ que tiende a infinito, que en este caso sería el espacio muerto, veremos que la presión arterial de oxígeno va a ser de 150 milímetros de mercurio, mientras que la presión de CO2 será igual a cero. Cuando ya este oxígeno llegó a nivel arterial, pues podemos hacer la medición de los gases sanguíneos y es en ese momento donde podemos hablar del contenido total de oxígeno, recordando que la primera parte de la fórmula la va a dar el contenido hemoglobina, que va a ser el 97%, en el cual se tiene en cuenta el 1.36 por la hemoglobina por la saturación, y la segunda parte hace referencia al contenido de oxígeno disuelto, que será el 3%, que hace referencia al 0.03 por la presión arterial de oxígeno, teniendo en cuenta que ese contenido arterial de oxígeno será igual a 20 en condiciones normales y ese contenido venoso normal idealmente es de 15.3. Hacemos referencia también al contenido capilar de oxígeno, que ya vimos que va a ser importante para poder calcular ese shunt intrapulmonar, pero a diferencia de los contenidos, no se hablará de la presión arterial de oxígeno, sino de la presión alveolar. Una vez ese oxígeno llegó a la sangre, pues se puede hacer una medición de diferentes formas. Digamos que la más fácil sería la saturación de oxígeno con la pulsioximetría. Sin embargo, tenemos otros índices que nos hablan de esa evaluación de la oxigenación, como es la presión parcial de oxígeno, y hablaremos de hiperoxemia cuando esa presión parcial de oxígeno es mayor a 100, normoxemia cuando está entre 60 y 100, hipoxemia leve entre 50 y 59, hipoxemia moderada entre 40 y 49 e hipoxemia severa menor de 40. Y tenemos otros índices como la PAFI o la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 que tenga el paciente, y hablaremos que la oxigenación es adecuada cuando es mayor a 300, que un trastorno leve de la oxigenación cuando es de 200 a 299, un trastorno moderado de la oxigenación cuando es de 100 a 199 y un trastorno severo de la oxigenación cuando es menor de 100. Tenemos otros índices, esta aplica para pacientes ventilados, en los cuales se tiene en cuenta pues, el índice de oxigenación, que hace referencia a la FiO2 por la presión media de la vía aérea por 100 sobre la presión arterial de oxígeno. Hablaremos que hay un compromiso de la oxigenación leve cuando este índice es de 4 a 7, moderado cuando es de 8 a 15 y severo cuando es mayor de 16. La evaluación de esta presión arterial de oxígeno puede hacerse de manera continua a partir de la pulsioximetría. Sin embargo, se tiene la dificultad de que no se tiene en cuenta el aporte de oxígeno. No es lo mismo tener una presión arterial de oxígeno de 75 milímetros de mercurio con una FiO2 al 21 que tener esa misma presión con una FiO2 al 100%. Es por eso que se han buscado otros índices que evalúen pues, el aporte de oxígeno y la cantidad de oxígeno a nivel alveolar, y es por eso que tenemos la fórmula del shunt intrapulmonar que ya la mencioné, los contenidos tanto arterial, venoso de oxígeno, cuya diferencia no el valor normal debe ser de 5 a 10%, y cuando esto está aumentado estaremos hablando de un trastorno de la oxigenación. Cuando hay un trastorno de la oxigenación, hay diferentes mecanismos por los que se puede producir esta hipoxemia. Hay 5 mecanismos principales. El primero será la disminución del oxígeno ambiental por una fracción inspirada de oxígeno baja, una disminución rápida en la presión parcial de oxígeno. El segundo mecanismo sería por hipoventilación. El tercero por una alteración de la difusión alvéolo capilar de oxígeno. El cuarto por una alteración de la relación BQ haciendo referencia al espacio muerto. Y el quinto por un shunt intrapulmonar. Y es entonces como que nos enfrentamos a un cuadro de hipoxemia donde debemos evaluar la diferencia del alveolo arterial de oxígeno. Si esta diferencia del alveolo arterial de oxígeno es normal, probablemente estemos ante un mecanismo de hipoxemia que será la hipoventilación, que cursa con presiones de CO2 altas y una respuesta alta al oxígeno. Pero si la diferencia del alveolo de oxígeno es alta, probablemente estemos ante un mecanismo de espacio muerto o difusión alterada. Pero si la diferencia alveolar de oxígeno es alta, pero con una respuesta parcial o baja al oxígeno, estaremos ante un mecanismo de shunt. Finalmente, digamos, después de todo ese proceso de la cascada, nos faltaría la entrega de oxígeno a los tejidos. Esta se da a nivel celular,
la presión parcial de oxígeno ya empieza a ser mucho más baja, alrededor de 40 milímetros de mercurio, y esto se ha debido a que el gas, este consumo de gas se fue dando durante todo ese proceso de ese transporte para llevar a cabo los distintos procesos metabólicos. Este gradiente de presiones pues va a permitir que se dé una difusión pasiva de oxígeno desde los capilares tisulares hasta el espacio intersticial y pues digamos a las células para que se ocurra el metabolismo celular. Y esto va a estar determinado también por la curva de disociación de hemoglobina. Este transporte de oxígeno en hemoglobina va a variar dependiendo de la afinidad que tenga el oxígeno por esta, y esto se va reflejado en la curva de disociación. Vamos a ver que si se disminuye la presión de CO2, el 2,3-difosfoglicerato, o la temperatura y aumenta el pH, se va a disociar hacia la izquierda teniendo mayor afinidad por el oxígeno. Al contrario, si estos factores aumentan, se irá hacia la derecha la curva y por lo tanto vamos a ver que va a haber menos afinidad por el oxígeno, se libera más y va a tener una mejor entrega de oxígeno hacia los tejidos. Además de recordar un concepto importante que va a ser la P50, que va a ser o representa la presión parcial de oxígeno, a la cual la saturación de hemoglobina es del 50%, y vamos a ver que esa P50 de la hemoglobina del adulto va a ser cercana a 26,8. Debemos también hablar de la hemoglobina fetal, recordando pues que la hemoglobina de un adulto normal pues está constituida por dos cadenas alfa idénticas con 141 aminoácidos y dos cadenas beta con 146 aminoácidos respectivamente. Pero la hemoglobina fetal tiene una conformación diferente. No tiene una hemoglobina A, sino tiene una hemoglobina F. Tiene dos cadenas alfa y dos cadenas, en este caso, gamma. Esto aumenta la atracción de la hemoglobina del oxígeno y facilita que haya una transferencia pues, de este oxígeno materno a través de la placenta, y vamos a ver que por esto la hemoglobina fetal se va reemplazando gradualmente por la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, durante el primer año de vida postnatal. Entonces es por esto que los niños menores de 6 meses aún tienen un contenido de hemoglobina fetal que puede transportar incluso hasta un 30% más de oxígeno que la hemoglobina adulta, y esto debido a que se une débilmente al 2,3-difosfoglicerato. Y vamos a ver entonces cómo se da este comportamiento de acuerdo pues a la edad del paciente. Vamos a ver que en la edad en el recién nacido, esa hemoglobina fetal va a ser cercana a 19,4. Posteriormente, a los 6 meses, hay un recambio de esa hemoglobina F por una hemoglobina A de adulto, que va a ser unos valores muy similares al normal, que va a ser de 26,5 a 28. Vamos a ver que a los 8 a los 12 meses va a haber un tiempo como compensatorio y va a haber un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato, donde veremos los valores más altos, cercanos a 30. Posteriormente vuelve a haber como un descenso y se acerca a los valores normales a los del adulto, cercanos a 27 meses, cuando el paciente ya tiene 12 meses. Tenemos también que tener en cuenta que esta curva de disociación de la hemoglobina se va a dar, o es diferente de acuerdo a los compartimientos corporales o de acuerdo a las necesidades de los diferentes tejidos. Y es importante recordar dos efectos que son bastante importantes, y vamos a recordar el concepto del efecto Haldane, que hace referencia a cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre por ejemplo en los capilares pulmonares. Esto hace que se favorezca la unión de oxígeno a la hemoglobina y que haya una liberación de, de dióxido de carbono. Y el efecto Bohr hace referencia a cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se va a lograr que se una el CO2 a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuya, haciendo que éste se libere rápidamente. Continuando con nuestra agenda, entonces hablaremos por último pues de la ventilación. La ventilación se va a definir como esa capacidad del ser humano para eliminar el CO2 y para ser evaluada mediante la presión parcial de CO2 a nivel arterial. Esa ventilación alveolar va a depender de tres factores principales. Uno, la frecuencia respiratoria, que va a ser de manera directamente proporcional, el volumen corriente de manera directamente proporcional y el volumen del espacio muerto. Y acá mencionamos la ley de Boyle, donde hace referencia a que un cambio de presión va a producir un cambio de volumen, y esto nos va a permitir que los cambios de presión permitan un ingreso de volumen a nivel pulmonar, y esto va a estar dado por el retroceso elástico pulmonar y la caja torácica, en la cual pues generan diferentes vectores que, dependiendo de cómo interactúen tanto en la expiración como en la expiración, pues nos va a permitir que ingrese ese aire. Y vamos a ver que en la inspiración normal, por ejemplo, la presión de la vía aérea se va a igualar a la presión barométrica, y en los ápices va a haber una presión negativa intrapleural que produce un delta de volumen, permitiendo la entrada de oxígeno, y ocurre de forma similar en la expiración, permitiendo la salida de CO2.
Cuando hablamos del volumen de aire que movemos en cada respiración, será pues el volumen corriente. Si esto lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, nos dará el volumen minuto. Cuando hablamos de volumen corriente, tenemos que tener en cuenta que un volumen del espacio muerto, que ya dijimos que va a ser el espacio muerto anatómico, que hace referencia a la vía aérea de conducción, corresponde más o menos a 2 cc por kilo, que eso sería el 30% del volumen corriente, y el volumen alveolar, que es ingresa al alveolo, pero no participa en el intercambio. Recordando que cuando hablamos de la sumatoria del espacio muerto anatómico y alveolar, hacemos referencia al espacio muerto fisiológico. Y por otro lado tenemos la ventilación alveolar, que esta es esa cantidad de oxígeno que sí participa en el intercambio gaseoso. Y aquí pues es importante tener en cuenta que la ventilación alveolar puede verse alterada por el aumento del espacio muerto y puede producir una mala perfusión en un alveolo bien ventilado. Y es por esto que se debe calcular mediante esta fórmula en la cual el espacio muerto hará referencia al volumen corriente por la mnemotecnia que muchos conocemos como Paco menos Peco sobre Paco, que hace referencia a la presión arterial de CO2 menos la presión de la presión expirada de oxígeno, que hace referencia a la perfusión sobre la presión arterial de CO2. Y hablaremos de la ventilación alveolar como ese volumen corriente por frecuencia respiratoria menos el volumen de espacio muerto. Hablaremos entonces también de la ventilación alveolar, que como decíamos, depende también de la presión barométrica, la presión de vapor de agua y adicionalmente de la producción de CO2 sobre la presión alveolar de CO2. La producción de CO2 es aproximadamente 250 milímetros eh, por minuto. La producción total de este CO2 va a estar directamente relacionada con el consumo global de oxígeno y va a estar determinada también por una relación que va a ser directamente proporcional a la producción de oxígeno y a un cociente respiratorio, el cual pues va a reflejar la proporción de moles de CO2 generados por mol de oxígeno consumida a nivel del tejido. Y esta puede variar desde 0.6 a 1 con un promedio de 0.8. Hay factores que van a afectar la cantidad de CO2 transportado y vamos a ver que una vez estamos en la sangre y hay producción de CO2, vamos a ver cómo se da este transporte de CO2 para ser llevado al alvéolo y eliminarse. Entonces vamos a ver que el transporte de CO2 va a estar dado en forma de bicarbonato en un 69%, de CO2 disuelto en un 10% y grupos carboamino en un 21%. Estas son las principales formas de transporte y una vez atraviesa la membrana de la célula endotelial e ingresa al capilar, el 11% se va a transportar por la sangre, el 6% va a estar disuelto, el 5% va a estar en forma de bicarbonato, entra al glóbulo rojo a través de la acuaporina 1 y de los complejos RH y el 21% se va a unir a los grupos aminos de la hemoglobina. Cuando llega ya el eritrocito al pulmón, entonces estas reacciones van a permitir la salida de CO2 mediante el intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que el transporte de CO2 total dependerá de la presión de CO2, de la presión de oxígeno, de las proteínas plasmáticas, de la concentración de la hemoglobina y del pH plasmático. Y vamos a ver en esta gráfica cómo se da la curva de disociación de CO2 y volvemos a hacer referencia al efecto Haldane, que nos habla de qué tanta afinidad tiene ese CO2 por la hemoglobina y que va a depender también de la presión de CO2. Entonces en el eje de la Y tenemos el contenido de CO2 total en la sangre y en el eje de las X tenemos la presión de CO2. Las franjas de colores, el azul, la morada y la roja, hacen referencia a la hemoglobina saturada a diferentes niveles de oxígeno. Y vamos a ver que cuando hay una hemoglobina menos saturada por el oxígeno, va a tener una mayor afinidad por el CO2. Y a niveles fisiológicos va a tener un aumento o una progresión que va a ser casi lineal, diferente a la curva de disociación de hemoglobina que, como recordamos, tenía una forma sigmoidea. Entonces vemos como tanto en el compartimiento de la sangre arterial como de la sangre venosa, con los cambios de una saturación de 75 a 97%, se va a lograr que sea mucho más afín el CO2 por la hemoglobina a saturaciones menores. Y el último punto de nuestra agenda sería la regulación del impulso respiratorio. Debemos recordar que hay unos quimiorreceptores periféricos situados en los cuerpos carotidos del cuello y los cuerpos aórticos en el tórax, que son sensibles principalmente a las disminuciones de la presión de oxígeno arterial, transmiten su información sensorial hasta el bulbo raquídeo a través del nervio glosofaríngeo y el nervio vago, y que tenemos unos quimiorreceptores centrales que van a estar situados en la barrera hematoencefálica, que se van a encargar de detectar más los aumentos de CO2 a nivel arterial y la disminución del pH arterial. Entonces vamos a ver que se producen unos mecanismos compensatorios y cuando hay un aumento de la presión de CO2
una disminución del pH o de la presión de oxígeno, se activan los quimiorreceptores periféricos, permitiendo que haya una integración sensorial, generando una respuesta sobre los músculos respiratorios, haciendo que aumente la ventilación e intente contrarrestar estos efectos. Y asimismo, cuando la presión de CO2 y se dan otros cambios en los hidrogeniones a nivel central, estos van a ser sensados por los quimiorreceptores centrales, y esto nos va a producir una respuesta en el drive respiratorio, aumentando la ventilación y tratando de contrarrestar este estímulo. A manera de conclusión, entonces veremos que conocer la fisiología nos ayuda a realizar una adecuada interpretación de los gases arteriales, que la evaluación del primer componente del eje oxigenación-ventilación permite evaluar el compromiso pulmonar, que los gases arteriales son una herramienta útil y rápida para la evaluación o seguimiento del paciente en la unidad de cuidados intensivos, que una correcta interpretación de los gases arteriales permite un acercamiento diagnóstico y un tratamiento dinámico dirigido, y que los gases arteriales definitivamente nos permiten evaluar las causas de hipoxemia y la alteración en la eliminación de CO2. Gracias.